Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tercer video correspondiente a la unidad de regresión y correlación, abordando este último tema. En los dos videos anteriores ya repasamos todo lo referente al análisis de regresión lineal simple, quedando pendiente el análisis de correlación, el cálculo de su coeficiente y por último las pruebas de hipótesis de independencia cuando las variables son de tipo cuantitativas. Hasta aquí hemos trabajado bajo el supuesto de que la variable x es una variable que está predeterminada por el investigador y que a la hora de medirla se puede hacer con un error despreciable. En muchas situaciones es lógico pensar que tanto la variable y como la variable x son variables aleatorias. Por ejemplo, supongamos que tomamos el registro de 50 personas y a cada una de ellas le medimos tanto la altura como el peso. Aquí tenemos representado ese diagrama de dispersión y en estos casos nos va a interesar cuantificar el grado de relación que existe entre la variable x y la variable y. Ese grado de relación se mide mediante el coeficiente de correlación. Es importante marcar entonces la diferencia existente entre cuando trabajamos con un análisis de regresión y un análisis de correlación. En el análisis de regresión, la variable x está predeterminada por el investigador y en el caso de correlación, ambas variables son variables aleatorias, más allá de que después se puedan seguir teniendo ciertos supuestos para continuar con el análisis de regresión. En estos tres gráficos podemos apreciar la relación que existe entre variables de tipo cuantitativas. En el primer gráfico son cuantitativas continuas discretas, ambas. En el segundo gráfico x es discreta e y es continua. Y en el tercer gráfico las dos variables son continuas. En cualquiera de las tres representaciones podemos ver que existe una asociación entre x e y. La idea es pensar cómo podemos cuantificar esa relación. Primero vamos a introducir el concepto de covarianza. La covarianza la vamos a simbolizar con el S de xy y es el cociente entre una suma de cuadrados de productos cruzados xy divididos sus grados de libertad. Fíjense en este caso cómo nos queda xy menos x raya por y sub y menos y raya, que es la suma de cuadrados de xy, dividido n menos 1. Y esta es la fórmula de cálculo. Lo que obtenemos es la covarianza. Vamos a verlo en términos gráficos. ¿Qué implica la covarianza? En este gráfico podemos ver que existe una relación lineal de tipo directa entre x e y. Vamos a usar de forma artificial un eje x raya y un eje y raya que de alguna forma nos van a terminar determinando cuatro cuadrantes. Vamos a ver cuánto da en cada uno de esos cuadrantes, digamos, para cada uno de los puntos que están en cada uno de los cuadrantes, ver qué resultado se obtiene de la covarianza. Empecemos con el primer cuadrante. Supongamos que tenemos un punto aquí. Ese es un punto xy y sub y que pertenece al primer cuadrante. En este caso, podemos ver que la diferencia entre xy menos x raya, esta diferencia, ¿sí?, es positiva. Y la diferencia entre y sub y e y raya también es positiva. Por lo tanto, su producto es positivo. En el segundo cuadrante tenemos que la diferencia entre xy y x raya es negativa, ya que xy es menor a x raya. Por otra parte, y sub i es mayor a y raya, por lo tanto, el producto va a ser negativo. En el tercer cuadrante tenemos que el producto va a ser positivo, ya que en ambos casos la diferencia entre el valor de x sub i con x raya y sub i menos y raya es negativo. Entonces el producto nos da positivo y en el cuarto cuadrante el resultado del producto va a ser negativo. Ahora bien, de acuerdo a como lo veíamos al principio, tenemos que esta relación que existe entre x e y es positiva. Y la covarianza nos va a dar positiva porque tenemos muchos más puntos en el primer y en el tercer cuadrante que en el segundo y en el cuarto. Entonces, la sumatoria de estos productos, vamos a tener muchos más productos positivos que negativos. Por lo tanto, esta covarianza nos va a dar positiva. Como veíamos recién, en el primer cuadrante nos quedan valores positivos, en el segundo negativo
tercero positivo y cuarto negativo. Mientras más puntos tengamos dispuestos en el primer y en el tercer cuadrante, la covarianza va a ser positiva, indicando una relación directa entre las variables. ¿Sí? En este caso que estamos viendo aquí, la covarianza es positiva. Veamos algunos otros casos. En el gráfico de la izquierda podemos observar que existe una relación inversa entre x e y. A medida que aumenta x, y va disminuyendo en forma lineal. En este caso, vemos que la mayoría de los puntos se encuentran en el segundo y cuarto cuadrante. Esto hace que la sumatoria de los productos cruzados sea negativa. Por lo tanto, la covarianza nos va a dar negativa. ¿Qué implica esto? Una covarianza negativa indica que existe una relación inversa entre x e y. Mientras tanto, en el gráfico a la derecha no pasa esto. Podemos ver claramente que no existe una relación entre x e y, porque a medida que aumenta x, los valores de y no cambian, ¿sí? Entonces, en ese caso, podemos decir que no existe relación entre x e y. ¿Cuánto nos va a dar la covarianza en este caso? Nos va a dar aproximadamente 0, debido a que las sumatorias de productos cruzados que nos dan positivas, por encontrarse en el primer y tercer cuadrante, de alguna forma se cancelan con los valores que son negativos. Entonces, en este caso, lo que decimos es que una covarianza nula implica que no existe relación lineal entre x e y. Estas relaciones que estamos viendo las podemos representar en un eje cartesiano de x por y, porque tenemos únicamente dos variables. Una forma de sintetizar la información cuando tenemos más de dos variables, supongamos que tenemos x y z, en este caso lo que podemos hacer es sintetizar la información mediante una matriz de varianzas covarianzas. La matriz de varianzas covarianzas tiene en su diagonal principal la varianza de x, la varianza de y y la varianza de z. Mientras que en la intersección de cada una de las variables x y z con x y z, donde se intersectan x con y, vamos a tener la covarianza de xy, x con z la covarianza de xz, y la intersección de y con z, la covarianza de y con z. Veamos qué pasa con las unidades. Si nosotros trabajamos con la varianza de x, ¿sí? En este caso tenemos la varianza de x porque la varianza de x es igual a la variación conjunta entre x y x. Entonces, esta es la covarianza de x con x. ¿Cómo quedaría en términos de la fórmula? Nos quedaría x menos y menos x raya por la primera x y por la segunda x, xy menos x raya. Pero esto no es otra cosa que xy menos x raya al cuadrado. Fíjense cómo nos queda entonces la expresión de la varianza. Por eso tenemos las varianzas en la diagonal principal. Ya sabemos que cuando hablamos de varianza, hablamos de unidades al cuadrado de x en este caso. Si la variable x, altura, la medimos en centímetros, este valor nos va a quedar en centímetros al cuadrado. Si el peso lo trabajamos en kilos, nos va a quedar kilos al cuadrado. Y si la edad la medimos en años, la medimos en años al cuadrado. Por otra parte, las unidades de las covarianzas van a ser, por ejemplo, esta va a quedar determinada como centímetros por kilos, esta va a quedar como centímetros por años, y esta covarianza va a quedar determinada como kilos por años, ¿sí? Es decir, que las covarianzas dependen de las unidades en las que se esté trabajando. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos una matriz de varianzas covarianzas. En la diagonal principal tenemos la varianza de la altura que está medida en metros, o sea que es 0,0048 metros al cuadrado. El peso está medido en kilos, entonces es 12,30 kilos al cuadrado. Y la edad está medida en años, es 3,29 años al cuadrado. Por otra parte, el peso, o sea, la covarianza que tenemos entre la altura y el peso, va a ser 0,2186 metros por kilos, 0,044 metros por años y 0,1730 kilos por años. Surge una pregunta a partir de esta matriz de covarianza. ¿Cuál es la variable que está más relacionada con la edad? ¿El peso o la altura? Viendo estos dos valores, uno piensa, bueno, pareciera ser que el peso está más relacionado con la edad.
¿Esto es realmente así? Supongamos que en vez de medir la altura en metros, la medimos en centímetros. ¿Qué pasa con la matriz de varianza-covarianza? En este caso, fíjense cómo cambian los valores que están relacionados con la altura, incluso la covarianza. La covarianza pasó a ser de 0,0044 a 0,44. Entonces, como la covarianza depende de las unidades en las cuales se está midiendo, tenemos que tener ciertos cuidados a la hora de hacer estas interpretaciones. Para poder resolver estos problemas, vamos a presentar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, de alguna forma, estandariza la variación conjunta entre x e y, dividiendo por el desvío de x y por el desvío de y. Esto permite que encontremos un coeficiente que es adimensional, porque fíjense, la covarianza, en este caso estamos hablando de altura y peso. Entonces, esta covarianza nos quedaba en términos de un valor, ¿sí?, numérico por kilos por centímetros, ¿sí? Y el desvío estándar de x, que era altura, estaba medido en centímetros, y el desvío estándar de y, que estaba en kilos, nos quedan kilos. Entonces, se simplifican en este caso las unidades y nos queda un coeficiente que es adimensional. Esta es una gran propiedad porque de alguna forma nos va a permitir comparar distintos conjuntos de variables para poder ver cuáles son los pares de variables que están más relacionados. Otra ventaja que tiene el coeficiente de correlación es que está acotado, ¿sí? Fíjense, la mejor relación que podemos llegar a encontrar, la relación perfecta, la podemos determinar, por ejemplo, de una variable consigo misma, ¿sí? Una variable consigo misma está relacionada de forma perfecta, como podemos ver en este gráfico, ¿sí? Fíjense que si tenemos en este eje las x y en este eje las x, la relación es perfecta. ¿Qué valor nos daría en ese caso el coeficiente de correlación? En esta relación lineal perfecta directa, nos quedaría la covarianza de x con x, ya vimos en la diapositiva anterior, que es igual a la varianza en el numerador. Mientras que en el denominador tenemos el desvío de x por el desvío de x. Este producto nos da la varianza de x, ¿sí? Haciendo el cociente nos queda igual a 1. Entonces, ante una relación perfecta, vemos que el coeficiente de correlación es igual a 1. Veamos cuáles son las cotas de coeficiente de correlación. El mínimo valor que puede adoptar el coeficiente de correlación es menos 1. Y esa situación se va a dar cuando la relación entre x e y es perfecta e inversa. Si el coeficiente de correlación nos da alrededor del 0, decimos que no existe relación lineal entre las variables. Y por último, el máximo valor que puede adoptar el coeficiente de correlación, como ya vimos recién, es igual a 1 cuando la relación entre las dos variables es perfecta y directa. Debemos tener algunos recaudos cuando tenemos que el coeficiente de correlación nos da aproximadamente 0. En ese caso vamos a decir que no existe relación lineal entre las variables, ¿sí? Pero debemos hacer hincapié en que la relación que no existe es una relación lineal. Veamos un contraejemplo. En este caso se ve claramente que existe una relación entre x e y, ¿sí? Existe una relación entre x e y. Sin embargo, el coeficiente de correlación nos va a dar aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque la covarianza va a dar aproximadamente 0. Veamos los puntos que están dispuestos en cada uno de los cuadrantes. En este primer cuadrante tenemos aproximadamente la misma cantidad de puntos, ¿sí?, y dispuestos de la misma forma. Por lo tanto, estos valores positivos se van a cancelar con estos negativos. Y estos negativos se van a cancelar con estos positivos. Por lo tanto, la covarianza nos va a dar igual a 0. Esto implica que la correlación también va a ser 0. Pero que la correlación de 0, o aproximadamente 0, implica que no existe relación lineal, no que no existe relación lineal de cualquier tipo. Por eso debemos acotar nuestra interpretación a la relación lineal. Recordemos que el coeficiente es un coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener ese cuidado cuando hacemos la interpretación de un R igual a 0. Otra relación que debemos tener presente es que el coeficiente de determinación es R cuadrado, ¿sí?,
Por lo tanto, si aplicamos la raíz cuadrada, tenemos el coeficiente de correlación. ¿Cuál es el objetivo de presentar esta relación en este caso? Porque de alguna forma asociamos el coeficiente de correlación a b. Fíjense en este caso, por la expresión que tenemos, tanto la suma de cuadrados de x, ¿sí?, en raíz cuadrada, y la suma de cuadrados de y en raíz cuadrada, nos quedan que son valores positivos. Por lo tanto, el coeficiente de correlación R va a adoptar el signo de la pendiente. Si la pendiente es positiva, vamos a tener una correlación positiva. Si B es negativo, vamos a tener un signo en la correlación que también es negativo. Y si B es igual a 0, nos va a hablar también de que el coeficiente de correlación también va a dar 0. ¿Está? Y es importante también tener presente esto para cuando hagamos pruebas de hipótesis acerca de los parámetros poblacionales, tanto de beta como de rho. En este caso, ¿cómo nos queda la matriz de correlación? Fíjense que la matriz de correlación, la variación conjunta, como veíamos antes, ¿no?, entre x con x, la correlación entre x y x da 1. Lo mismo para y y lo mismo para z. Y en este caso tenemos las correlaciones para cada par de variables, ¿sí?, que van a estar acotadas entre -1 y 1. En este caso, fíjense cómo nos quedó la matriz de correlación. Nos quedó que la altura con el peso están altamente correlacionados. Da prácticamente una correlación de 0,9, que es altísima. En cambio, la altura con la edad no tiene una relación, porque nosotros tenemos personas que son, qué sé yo, que tienen 40 años y la altura no depende ya de la edad en ese momento. Supongamos que estamos trabajando con personas ya adultas, ¿no? En el caso de que tuviésemos todo el rango etario, sería diferente porque obviamente personas de 5 años depende mucho la altura de la edad. Pero si estamos tomando todas personas adultas que ya desarrollaron su altura, vemos que la edad no se asocia con la altura. Y lo mismo pasa con el peso. Eso lo podemos ver porque el coeficiente de correlación nos dio muy cercano a 0. En este caso podemos decir que no existe relación lineal entre la edad y la altura y entre la edad y el peso. Vamos a continuar con el coeficiente de correlación poblacional, ¿sí? Hasta aquí estuvimos trabajando con la muestra, pero también podemos determinar un coeficiente de correlación poblacional que fíjense que está determinado justamente por la covarianza poblacional de XY, la varianza poblacional de X y la varianza poblacional de Y. Lo que nosotros podemos hacer es una prueba de hipótesis para determinar si la correlación poblacional es nula o no. Una correlación lineal nula implicaría que no existe relación lineal entre X e Y, como ya vimos antes. Y fíjense, volviendo un poco cuando estuvimos trabajando con regresión, que la interpretación coloquial que nosotros teníamos es la misma que cuando trabajamos con la prueba de hipótesis de beta igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que la prueba de hipótesis para ρ igual a 0, vamos a tener la misma conclusión que para beta igual a 0 trabajando con la distribución t-de-Student o trabajando la hipótesis nula de beta igual a 0 para cuando trabajamos con la tabla de análisis de la varianza y una distribución f de Snedeker con un grado de libertad en el numerador y p menos un grado de libertad en el denominador. Todas esas pruebas son equivalentes, ¿sí? Depende muchas veces de cómo estemos estudiando el problema, vamos a optar por una u otra prueba. Pero fíjense que el desarrollo para estas pruebas de hipótesis es exactamente igual para la de beta igual a 0 con la t-de-Student. Encontramos una variable pivotal t, ¿sí?, que es r menos ρ bajo la hipótesis nula, dividido ese r, se distribuye t-de-Student con n menos 2 grados de libertad, con el desvío del coeficiente de correlación con esta expresión, ¿sí? Los invito a que hagan el desarrollo de esta prueba, ¿sí?, que hagan el desarrollo de esta expresión, y fíjense que va a ser equivalente a la que tienen para beta, ¿sí? En este caso, si el t observado, que es igual a r observado dividido el desvío del r observado,
¿sí? Si este observado da dentro de la región de rechazo, vamos a rechazar, caso contrario, no lo vamos a hacer, ¿sí? Recuerden entonces que esta prueba es análoga a la prueba de beta. ¿Está bien? Para finalizar, vamos a introducir el concepto de correlación parcial. Supongamos que tenemos tres variables, ¿sí? A un conjunto de individuos le medimos la presión arterial, el colesterol y la edad. Y queremos ver la relación que existe entre la presión y el colesterol. Pero de alguna forma nosotros sabemos que tanto la presión como el colesterol están muy relacionadas con la edad. Entonces queremos ver el efecto puro o la relación pura que existe entre la presión y el colesterol descontado el efecto de la edad, ya que a medida que las personas se hacen más grandes, aumenta la presión y aumenta el colesterol inevitablemente. Entonces, lo que podemos hacer es cuantificar la relación que existe entre la presión arterial y el colesterol descontado, ese sería el puntito, el efecto de la edad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para cuantificar esa relación? Primero, generamos una función, ¿sí? Una función lineal, en la cual tratemos de explicar la presión en función de la edad. Cuando explicamos la presión en función de la edad, lo que obtenemos son los residuos, ¿sí? Los residuos los tomamos como aquellas variabilidad que nosotros no pudimos explicar de la presión con la edad. Es decir, queda todo aquello que no pudimos explicar de la presión con la edad. De la misma forma, hacemos una regresión lineal entre el colesterol y de la edad. Tomamos los residuos y esa va a ser una nueva variable que va a contener aquellas cuestiones del colesterol que no pudimos explicar con la edad. Y posteriormente hacemos la correlación entre ambas, ¿sí? Eso lo que nos va a dar es la relación que existe. Vamos a cuantificar la relación que existe entre la presión y el colesterol descontado el efecto de la edad. Para poder realizar esos cálculos podemos utilizar esta fórmula. Fíjense que tenemos la relación que existe entre presión y colesterol descontados las relaciones entre presión y edad y colesterol y edad, ¿sí? Con esta expresión podemos encontrar o cuantificar la relación que existe entre la presión y el colesterol descontado el efecto de la edad. Esta situación es extrapolable a cuando queremos de alguna forma cuantificar la relación entre dos variables descontado el efecto de muchas otras. Estas correlaciones parciales son muy útiles cuando trabajamos con regresión lineal múltiple porque vamos a tratar de explicar una respuesta y en función de muchas variables y queremos ver el grado de asociación que existe entre todas esas variables predictoras. Bueno, esta última idea de la correlación parcial era para que lo tengan presente en caso de que sigamos más adelante con regresión lineal múltiple y con esto damos fin a la unidad de regresión y correlación. Muchas gracias.